Muchísimas gracias, Ana, y muchísimas gracias, Richard, por la brillante exposición que diste. También tuve el placer de ser estudiante de Richard cuando estaba en la maestría, así que siempre el trabajo que él hace ha sido una gran inspiración para todo lo que también hacemos por acá en México. Y yo les quiero compartir hoy muy brevemente acerca de cómo integrar el aprendizaje socioemocional en la cultura escolar. Y se los voy a compartir desde un punto de vista amplio, tomando de hecho algunas de las investigaciones y también resultados, por ejemplo, que la Aspen Institute ha publicado, pero desde un punto de vista también particular en cómo lo hemos implementado aquí en México. Entonces, primero quiero regresar a qué es la cultura escolar, que es algo que ya han mencionado nuestros ponentes anteriores, que la cultura escolar tiene que ver con esa manifestación de los propósitos, valores compartidos por una comunidad, que se manifiestan en las creencias, en los valores compartidos, en las normas, las rutinas y los comportamientos, y también en todos los espacios en realidad que existen en una comunidad, en las maneras de convivencia y de comunicación, y también, sobre todo, la cultura no solamente tiene que ver con aquello que está escrito, como decía Richard, en los carteles o en la misión escolar, sino también en las acciones que tomamos todos los integrantes de esa comunidad cada día. Y para comenzar con esta reflexión y cómo se puede ampliar y realmente aterrizar en la cultura escolar, una cultura orientada a lo socioemocional y también orientada a ese cuidado que Richard nos mencionaba, quisiera primero preguntarles y pedirles que me compartieran en el chat, en 3 palabras, ¿cómo definirían la cultura de su escuela? Y como ya vimos, hay una diferencia, ¿verdad?, entre la retórica y la práctica. Entonces, de manera muy sincera, les pediría que ustedes pudieran definir en el chat, en 3 palabras, cuál es la cultura de su escuela. Y aquí los voy a leer. Respeto por las diferencias, espíritu de servicio. ¿Qué más? Responsabilidad social, competitiva extrema, dicen por acá, basado en valores, solidaridad, juego, asombro, en una cultura inclusiva, acogedora y feliz, convencional, tradicionalista, semiflexible, familiar, de respeto y pertenencia, de integración, integral, solidaria, responsabilidad, generosidad, respeto, equidad, comunidad, respeto, inclusión, alta expectativa y compromiso, compromiso, inclusión y tolerancia, construir ciudadanía, mejorar, inclusiva, respeto, juego, vínculo afectivo, respeto, diálogo, diversidad, mujeres líderes, creatividad, adultocentrista, comunidad de aprendizaje, inclusión, ecología y respeto, compromiso, basada en la colaboración, me dicen acá, espíritu emprendedor, identidad, inclusión y compromiso. Aquí veo de todo, desde unas palabras que definen realmente lo que querríamos no solamente para una cultura escolar, sino para una cultura en general de la sociedad y del mundo, ¿verdad? Pero también veo que algunos dicen, bueno, pues más bien es autocentrista, más bien está muy enfocada en el logro, etcétera. Y aquí lo importante, es muy importante esa reflexión, porque como decíamos, la brecha entre la retórica y la práctica en términos coloquiales, es que del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Podemos nosotros también tener una percepción quizá de un tipo de cultura que sí está orientada a la justicia, que sí está a la equidad, a la empatía, ¿verdad? Pero quizá que si le preguntamos a los estudiantes, como en el estudio que nos presentó el doctor Wisbord, ¿verdad? Quizás si le preguntamos a los estudiantes cuál es la cultura de la escuela, tendríamos unas respuestas completamente diferentes. O si les preguntamos a los padres de familia, o si les preguntamos también a otros colegas. Y de hecho, si nosotros vemos las acciones y las evidencias, podríamos sentir, ¿no?, que a lo mejor la misión de la escuela es el respeto, la inclusión, la calidad, pero que la realidad tenemos disciplinas punitivas, tenemos imposiciones, tenemos bullying, tenemos otros valores que son los que están prevaleciendo en esas prácticas. Entonces, si nosotros estamos de acuerdo en la importancia de la educación socioemocional, como este proceso que nos permite desarrollar estas habilidades de conocernos y valorarnos, también de regular las emociones, de expresar empatía, sobre todo por aquellos
que son diferentes a nosotros, ¿verdad? Una cultura de cuidado, de colaboración y una toma responsable y ética de decisiones. Si estamos de acuerdo en que eso es algo que queremos en las escuelas, ¿cómo hacemos esa transformación? ¿Cómo transitamos de que el dicho al hecho hay una brecha, ¿verdad? Para que en realidad haya congruencia entre todo lo que hacemos. Y aquí es muy importante pensar en la escuela, y no solamente en la escuela, sino de hecho en, por ejemplo, toda la comunidad como un sistema. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy claro de sistema es una pecera. En una pecera tenemos los peces, tenemos el agua, tenemos las plantas, etcétera, y el movimiento de cada uno de los integrantes de ese sistema está afectando a los demás. Por ejemplo, la comida, ¿verdad? Que vamos a poner en la pecera, esa comida va a afectar el pH de la pecera. Si faltan peces y se queda ahí la comida y no es consumida, entonces ese pH va a afectar el comportamiento de todos los peces. Entonces, así funcionan los sistemas. Los sistemas son digamos, conjuntos interconectados, donde el papel de cada uno es relevante porque afecta de una u otra manera a todos los demás. Cuando pensamos en integrar la educación socioemocional en una cultura escolar, tenemos que pensar en un sistema más amplio, tanto en el de la escuela como en el de toda la comunidad que lo rodea. Entonces, este es un diagrama que es el colaborativo de aprendizaje social y emocional CASEL, donde se reconoce efectivamente que si queremos poner el aprendizaje socioemocional al centro con todas sus diferentes dimensiones, tenemos que pensar, por supuesto, en el currículum, en la instrucción para los estudiantes, pero también en el ambiente del aula, también en la formación docente, también en el ambiente escolar, en cuáles son las políticas y las prácticas educativas, cuáles son los vínculos con la familia y con la comunidad entera. Y tenemos también que ver a nivel de comunidad, de distrito, municipio, país, cuáles son las políticas públicas que están nutriendo u obstaculizando también ese desarrollo socioemocional. ¿Cuáles son los recursos disponibles? ¿Cómo están las programaciones? ¿Cuáles son los mecanismos para poder realmente promover ese cambio en el sistema? ¿Y cómo podemos tener sistemas también de evaluación y mejora continua? Porque además algo muy importante en los sistemas es que una vez que hay una dinámica establecida, para transformarla, se necesita estrategia, se necesita mucho tiempo. Esta no es una inversión de un cambio de cultura que va a venir en un mes, que va a venir con un curso, con una pequeña práctica. Esto va a venir realmente con una inversión de tiempo a mediano, a largo plazo, con estrategia, organización y también con esta evaluación y mejora continua. Entonces les quiero compartir algunas estrategias, de hecho son 6 estrategias que están también muy alineadas con el informe que dio el Aspen Institute hace algunos años sobre cómo podemos realmente transformar esta cultura en las escuelas. Entonces, la primera recomendación tiene que ver con establecer una visión clara y una visión común entre todos los actores. Como vimos y preguntamos cuál es la cultura escolar, ¿no? Si lo preguntamos a los estudiantes, a los padres de familia, a los docentes, etcétera, cada una va a tener una diferente visión. Y si no estamos todos alineados en cuál es esa visión común que además todos queremos, que realmente surge de lo que todos valoramos, va a ser muy difícil poder tener resultados. Entonces, primero les quiero pedir también un momentito que por un instante pausen y piensen ustedes mismos qué quisieran para los niños, niñas y jóvenes de su país. Tal vez lo pueden pensar también en una palabra. ¿Y qué habilidades, actitudes les ayudarían a tener relaciones sanas, éxito académico, bienestar en todas las dimensiones? No solamente en sentirse felices, ¿verdad? Sino en este bienestar que viene realmente de tener una comunidad sana y unida, justa. Entonces, establecer una visión clara empieza también por establecer una visión clara nosotros, de lo que es realmente importante, de lo que es realmente valioso. Una visión que nos pueda inspirar en nuestro trabajo diario y en el trabajo a largo plazo que se requiere para transformar la cultura. Pero esta visión se tiene que hacer una visión común.
Y una visión común que se construye entre, por ejemplo, docentes, directivos, estudiantes, madres y padres, líderes, ¿verdad? Y una manera muy sencilla que, por ejemplo, nosotros hemos tenido la oportunidad de aplicar, yo creo que en casi todos los estados de la República Mexicana, eh, consiste en lo siguiente. Es un pequeño ejercicio donde, por ejemplo, primero por salón, luego por escuela, luego también tomando, por ejemplo, diferentes representantes de toda la estructura educativa, incluso a nivel, por ejemplo, de un estado, podemos trabajar juntos sobre estas 3 preguntas. En la escuela, ¿cómo nos queremos sentir? ¿Y cómo nos queremos relacionar con otros? Entonces, ¿cómo quiero estar? Pero ¿cómo quiero también que sean las interacciones? Y luego pensar, para lograr tener estas emociones y estas relaciones, ¿verdad? En las escuelas, ¿qué necesitamos hacer? Y finalmente, ¿cómo nos gustaría también lidiar con los conflictos? Porque los conflictos son algo natural que va a surgir todo el tiempo porque todos somos diferentes. Pero no necesariamente los conflictos son negativos, sino al contrario, pueden ayudarnos a conectar más con las otras personas si tenemos estrategias claras para lidiar con ellos. Entonces, estas son simplemente algunas ideas de preguntas, de ejercicios que se pueden, por ejemplo, empezar a hacer con los diferentes actores de la comunidad y cada vez con actores más grandes para tener una visión compartida de realmente lo que queremos que no se impuesta, sino que sale de nosotros. Y que luego esto se habrá de aterrizar en estrategias muy claras que podemos implementar en el día a día. No es un reglamento, sino es nuestra visión. Y luego las estrategias es también recordarnos constantemente, hey, queremos llegar acá y no estamos ahí. ¿Qué podemos hacer juntos? Un segundo elemento importantísimo es espacios seguros para todos. Entonces, es muy importante también preguntarnos, ¿cómo puedo asegurar que los espacios de mi escuela son física y emocionalmente seguros para todos y cada uno de los integrantes de esta comunidad? Para esto podemos, a partir de nuestra misión, hacer algún contrato socioemocional donde también estemos cuidando, ¿verdad? En los diferentes espacios y microcomunidades dentro de la escuela, ¿cómo podemos cuidar a los demás? Tener vigilancia, definitivamente, establecer reglas claras cuando, por ejemplo, se va más allá de algún límite y brindar el apoyo de todos los adultos de la comunidad. Y el doctor Wisburg también nos decía esta estrategia importantísima, que cada estudiante tenga una conexión directa con algún adulto. El tercero tiene que ver con cómo vamos a unir esto con los aprendizajes, ¿verdad? Entonces, la educación socioemocional, por supuesto, es importante que sea de manera explícita, traer un currículum, traer materiales donde explícitamente estemos trabajando con el desarrollo de las habilidades, que sean además apropiadas a las distintas etapas de desarrollo, programas secuenciales, activos, enfocados, explícitos, pero además que permeen los diferentes espacios, desde el saludo y la despedida, desde, por ejemplo, cómo estamos también estableciendo las reglas en la comunidad, desde tener espacios, como decía también el doctor, de gratitud, por ejemplo, de regocijo en los demás. Esta es la manera transversal de llevar la educación socioemocional a las aulas, con prácticas formales, pero también informales, en el sentido de que están embebidas intercaladas en todo lo que hacemos en el día a día. La cuarta recomendación es enfocarnos y realmente promover el desarrollo socioemocional de los adultos, porque esto se transforma, esto se aprende desde el ejemplo. Entonces, no podemos predicar, ¿verdad? La importancia, por ejemplo, de en vez de responder, de cuando se siente enojo, en vez de responder con agresión, de responder desde un lugar de empatía, si nosotros no podemos modelarlo. Entonces es muy importante pensar en este desarrollo socioemocional, no como simplemente algo informativo, sino realmente como el desarrollo de esas habilidades, ¿verdad? Y desarrollar una habilidad de tener maestría en ellas toma tiempo y toma esfuerzo. No es un curso de 3, 4 horas, sino es un curso más extendido y hay que dar oportunidades para los docentes para que puedan tomar estos programas a profundidad y también poder renovarse a lo largo del tiempo y trabajar continuamente entre ellos. Ahora, hemos hablado mucho de la escuela, pero aunque en una escuela, por ejemplo, tengamos directores, docentes súper comprometidos con este camino, ¿verdad?, de transformación de una cultura,
Realmente la transformación no va a poder ser sustentable si no generamos alianzas con todos los actores de la comunidad. Si no está, por ejemplo, el ministerio, en nuestro caso en México es la Secretaría de Educación, apoyando estos movimientos, pero no solo ellos, sino también si no tenemos miembros de la comunidad que los apoyen de otras maneras. Les quiero comentar de un programa al que estamos muy orgullosos en Atentamente, que es un programa muy colaborativo en el estado de Coahuila, donde se ha logrado incluso conformar una alianza a nivel local, una alianza educativa para el bienestar en Coahuila, donde se han unido la iniciativa privada, empresarios, personas de la sociedad civil, académicos, universidades locales, la Secretaría de Educación del Estado, y también hemos logrado sumar a actores internacionales para la investigación, la evaluación y la proyección internacional de este proyecto, que realmente ha hecho posible tener un proyecto no de corto plazo, sino de largo plazo para el Estado. Un proyecto que ahorita tenemos en esta primera fase una proyección de 3 años para trabajar no solamente con los estudiantes, sino con los docentes, pero no solo con ellos, sino directamente con todas las personas también que se encuentran en las oficinas dentro del Ministerio de Educación local. No solamente eso, sino que además también estamos pudiendo llegar y tener relaciones, por ejemplo, con un museo muy importante de la región, teniendo actividades culturales, con una universidad local que también está impulsando y cuidando a su propia comunidad interna para que esta transformación sea posible. Y también como un elemento importantísimo, una alianza importantísima para hacer esto todavía más sustentable, es que estamos añadiendo también la colaboración con un grupo que es Research Schools International, que también nace en la Universidad de Harvard, y con el Programa de Florecimiento Humano de Harvard, para poder también tener un proceso de evaluación que no sea externo. Y esta es la siguiente y última recomendación. Para transformar la cultura hay que conectar la práctica con la evaluación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que se está también implementando próximamente en Coahuila es que este programa está dedicado primero a poder entender qué está pasando a nivel de caso, ¿verdad? Viendo realmente las dinámicas en las escuelas de cómo está funcionando estos programas de educación socioemocional, pero luego también va a tener una parte donde va a trabajar directamente con los directores, con los docentes, con miembros de la comunidad educativa, para que ellos mismos puedan desarrollar sus habilidades de evaluación. Y entonces puedan hacerse preguntas concretas, tengan metodologías para evaluar los resultados y para aplicar esos resultados que vienen de la evaluación para la mejora continua de la transformación de la cultura socioemocional a nivel de un estado entero. Entonces, pues estos son algunos ejemplos que espero que les sirvan y que puedan aplicar en las distintas comunidades. También siempre recordando que pues ningún ser humano es una isla entero por sí mismo. Cada persona es una pieza del continente, una parte del todo. Y con esto termino para poder también pasar a preguntas y respuestas y interacción con los demás panelistas. Y también me van a hacer favor de compartirles las ligas de Atentamente para que puedan visitar nuestro sitio y también poder disfrutar de los recursos que tenemos ahí disponibles. Muchísimas gracias.